Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que hay un animal tan experto en tomarse la vida con calma que puede dormir durante 3 años seguidos? Así es. Y no se trata de un oso hibernando ni de un personaje de cuento con insomnio inverso. Estamos hablando del caracol, ¿sí? Ese pequeño ser que solemos encontrar en jardines después de la lluvia, que se mueve tan lento que podrías ganarle una carrera caminando hacia atrás. Tiene un truco bajo la manga, o mejor dicho, bajo su concha, para sobrevivir a las peores condiciones. Los caracoles son verdaderos maestros de la supervivencia. Cuando el clima se pone insoportable, demasiado seco, demasiado caluroso o incluso muy frío, ellos simplemente se retiran a su concha. Fabrican una especie de tapón con su baba endurecida, llamado epifragma, y se desconectan del mundo exterior. ¿Te imaginas hacer eso cada vez que hace mucho calor? Es como si tú, en pleno verano sin aire acondicionado, pudieras envolverte en una sábana mágica y dormir hasta que el clima estuviera perfecto. Eso es justo lo que hacen los caracoles. Entran en un estado llamado estivación o hibernación, dependiendo de si el problema es el calor o el frío. En este estado bajan su metabolismo al mínimo. No comen, no se mueven, no hacen nada, solo esperan. Y lo mejor es que pueden hacerlo durante meses, o incluso años. Hay casos documentados donde caracoles han permanecido en letargo durante 3 años hasta que las condiciones mejoraron. Pero no todo en la vida del caracol es dormir eternamente. Cuando las condiciones son favorables, su rutina también incluye descansos más cortos. Por ejemplo, algunas especies de caracoles tienen ciclos de actividad y descanso bastante curiosos. Pueden estar despiertos durante 30 horas y luego dormir durante una semana. ¡Una semana entera de siesta! ¿Te imaginas si los humanos tuviéramos ese horario? El lunes trabajarías hasta el martes por la noche y luego a dormir hasta el próximo lunes. Estos animalitos también tienen otros superpoderes. Por ejemplo, su baba no es solo un rastro pegajoso. Les ayuda a moverse, a adherirse a superficies verticales e incluso a protegerse de bacterias. Además, son hermafroditas, es decir, cada caracol tiene órganos reproductivos masculinos y femeninos, lo cual es bastante útil cuando eres lento y te cuesta encontrar pareja. Así que la próxima vez que veas a uno arrastrándose por una hoja o cruzando la acera a paso de tortuga, piensa en esto. Ese pequeño ser podría haber estado dormido durante años, esperando su momento perfecto para despertar. ¿Y tú? Si tuvieras el poder de pausar tu vida durante 3 años para evitar lo difícil, ¿lo harías? ¿Sabías que cada año el tiempo se nos escapa, aunque sea solo por una milésima de segundo? No es un error de tu reloj, ni una ilusión por levantarte tarde. Es la Tierra misma, que no gira de manera perfectamente constante. Así como tú puedes tener días más rápidos o más lentos según tu estado de ánimo o lo que tengas que hacer, la Tierra también tiene sus altibajos, y eso afecta el tiempo que marca nuestro calendario. Resulta que la rotación de nuestro planeta, ese giro que hace cada 24 horas, no es tan precisa como creemos. De hecho, cada año perdemos aproximadamente 0.06 segundos. Es tan poquito que ni siquiera lo notas al abrir los ojos o al tomarte una taza de café. Pero imagina que cada año pierdes una moneda diminuta. Al principio no te importa, pero después de muchos años, el cambio se nota. Eso mismo pasa con el tiempo. Si no lo corregimos, a la larga nuestros días y noches dejarían de coincidir con el sol. ¿Y cómo corregimos eso? Con algo llamado segundos intercalares. Es como cuando en los años bisiestos agregamos un día en febrero para que el calendario no se desajuste. Bueno, en este caso, cada cierto tiempo los científicos le agregan un segundo extra al reloj mundial para que siga alineado con la rotación de la Tierra. Desde 1972 se han añadido varios de estos segundos para mantener el ritmo. Es como si dijéramos: espera, Tierra, estás girando un poquito más lento, déjanos ajustar el reloj.
Pero lo curioso es que últimamente, la Tierra ha empezado a girar un poquito más rápido. Sí, como si después de siglos de tomarse las cosas con calma, hubiera decidido apurarse. Los científicos creen que esto puede deberse a varias razones: cambios en el núcleo de la Tierra, terremotos, o incluso el derretimiento de los glaciares que redistribuye el peso del planeta y afecta su giro. Es como si le quitaras una mochila pesada a una bailarina. De pronto, gira más rápido. ¿Y qué pasa si sigue acelerándose? Pues podría llegar el día en que tengamos que hacer lo contrario y quitar un segundo en lugar de agregarlo. Un segundo intercalar negativo. Suena raro, pero los expertos ya lo están considerando. Sería la primera vez en la historia moderna que haríamos algo así. Aunque estos ajustes no cambian tu rutina diaria, tu despertador seguirá sonando igual. Sí son vitales para cosas como el GPS, los satélites y las redes de comunicación, que dependen de una sincronización precisa al milisegundo. Así que la próxima vez que digas "el tiempo vuela", recuerda, quizás no es solo una expresión. Si nuestro planeta sigue acelerando, ¿te imaginas que algún día tengamos que reorganizar por completo cómo medimos el tiempo? ¿Sabías que ya existen órganos humanos impresos en 3D que están siendo implantados de forma experimental? Así es. No estamos hablando de un capítulo de ciencia ficción ni de una escena de una película futurista. Esto está ocurriendo ahora mismo en laboratorios reales con científicos que utilizan impresoras para crear partes del cuerpo humano, como si estuvieran imprimiendo una receta. Imagina que tienes una impresora de tinta, pero en vez de tinta, usa células vivas. Así funciona la bioimpresión 3D. En lugar de imprimir hojas, esta impresora va construyendo capa por capa tejidos vivos, utilizando algo llamado biotinta. Esta biotinta se compone de células humanas mezcladas con una especie de gel especial, como un colágeno espeso, que permite que las estructuras mantengan su forma. Es como hacer una gelatina, pero con instrucciones precisas que le dicen a cada célula dónde ir y cómo funcionar. Ya se han creado tejidos como piel humana, cartílago, vasos sanguíneos y hasta mini órganos, como pequeños hígados y riñones. Aunque todavía no se han hecho trasplantes masivos a humanos, ya se están realizando pruebas experimentales en animales, y los resultados son muy prometedores. Por ejemplo, un grupo de científicos logró implantar un pequeño trozo de tejido hepático en un ratón, y este órgano miniatura fue capaz de filtrar toxinas, justo como lo haría un hígado real. ¿Y por qué es esto tan revolucionario? Porque el gran problema con los trasplantes hoy en día es la falta de órganos disponibles. Hay miles de personas en listas de espera esperando un corazón, un riñón o un pulmón. Pero con la impresión 3D, se podrían fabricar órganos a la medida, usando las propias células del paciente. Esto evitaría el rechazo del cuerpo y reduciría el tiempo de espera. Sería como encargar un traje hecho a la medida, pero en lugar de tela, se usarían tus células. Además, se están imprimiendo pieles para tratar quemaduras severas. Imagínate a alguien que sufre un accidente y pierde gran parte de su piel. En lugar de injertos dolorosos, podría recibir una nueva piel creada en laboratorio, impresa especialmente para él. Y no solo eso, también se están desarrollando estructuras para regenerar huesos o cartílago para personas con lesiones deportivas o problemas articulares. Ahora, aún no estamos listos para imprimir un corazón completo y trasplantarlo, pero los científicos creen que esto será posible en la próxima década. Si eso se logra, podría cambiar para siempre la forma en la que entendemos la medicina, la cirugía y la esperanza de vida humana. Así que, viendo hasta dónde hemos llegado con una impresora y unas cuantas células, ¿te imaginas un futuro donde puedas ordenar un órgano nuevo como si pidieras comida a domicilio? ¿Sabías que ya existen prótesis biónicas que puedes controlar solo con el poder de tu mente? Esto puede sonar como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero hoy en día
Gracias a los avances en neurociencia y tecnología, los límites de lo que es posible están cambiando rápidamente. Imagina que has perdido una pierna o una mano y te colocan una prótesis que no solo parece real, sino que puedes controlar con el pensamiento, tal como lo harías con tu propio brazo o pierna. Parece increíble, ¿verdad? Pero es una realidad que está tomando forma gracias a las prótesis biónicas. Estas no son las viejas prótesis de metal que te dificultaban caminar o agarrar cosas. Ahora, estas nuevas prótesis se conectan a tu sistema nervioso y responden a las señales que tu cerebro envía, como si fueran parte de tu cuerpo. El funcionamiento básico de estas prótesis biónicas está basado en algo que se llama interfaces cerebro-máquina. Estas interfaces permiten que los impulsos eléctricos que genera tu cerebro se conecten a la prótesis, como si estuvieras dando una orden de forma natural. Por ejemplo, si piensas en mover tu brazo, los electrodos en tu cerebro envían señales a la prótesis, y ésta se mueve de acuerdo con esa señal. Es como tener un mando a distancia que solo tú puedes controlar con tus pensamientos. Uno de los avances más impresionantes proviene de un equipo de científicos en el MIT que desarrolló una pierna biónica que no solo se mueve al recibir señales del cerebro, sino que también se ajusta automáticamente a distintos tipos de terreno. Ya no necesitas pensar en si vas a subir una escalera o caminar por el pasto. La pierna lo hace por ti, adaptándose al entorno de forma fluida. Y no solo eso, estas prótesis pueden detectar las señales cerebrales de una manera tan precisa que la persona que las usa siente que su prótesis es como una extensión de su propio cuerpo. En Italia, otro equipo de investigación ha logrado crear una mano protésica que utiliza imanes especiales en el brazo para captar las intenciones del usuario. De esta manera, la mano puede agarrar objetos con la misma precisión que lo haría una mano humana real, sin necesidad de cables o dispositivos adicionales. Es como si la mente pudiera comandar la prótesis sin la necesidad de mover un solo dedo. Pero aún hay más. Se están desarrollando prótesis con sensores que pueden captar las ondas cerebrales directamente. Estas prótesis pueden descifrar las señales del cerebro, permitiendo que el usuario haga movimientos con solo pensarlos. Es como tener un superpoder, donde tu cerebro se convierte en el control remoto de tu propio cuerpo, dándote una nueva forma de vivir con autonomía. Con estos avances, las personas que han sufrido amputaciones tienen la oportunidad de recuperar funciones que antes parecían imposibles de obtener. Y si ya logramos esto, ¿te imaginas qué tan lejos podremos llegar en el futuro? Quizás en unos años, las prótesis biónicas no solo se controlen por el pensamiento, sino que también ofrezcan capacidades aún más impresionantes, como fuerza sobrehumana o habilidades que hoy solo existen en los cómics. ¿Quién sabe? ¿Sabías que los antiguos romanos y griegos usaban plomo en sus vajillas y utensilios de cocina? Aunque hoy en día sabemos que el plomo es un veneno peligroso, en la antigüedad este metal estaba presente en muchas facetas de la vida cotidiana. Y nadie sabía lo que eso significaba para su salud. En Roma y Grecia, el plomo era considerado un material muy útil. Se utilizaba para fabricar una gran variedad de objetos, desde platos y tazas hasta tuberías de agua. Sí, tal como lo escuchas, las tuberías de agua de los romanos estaban hechas de plomo. Esto parecía una solución ingeniosa en su tiempo, pues era duradero, maleable y fácil de usar. Sin embargo, las consecuencias fueron desastrosas. Con el tiempo, los romanos comenzaron a sufrir intoxicaciones masivas sin saberlo. La intoxicación por plomo, también conocida como saturnismo, ocurre cuando el plomo se acumula en el cuerpo y causa graves daños a los órganos, sobre todo al cerebro, los riñones y el sistema nervioso. Pero, ¿cómo llegaba el plomo al cuerpo de los romanos? Primero, las vajillas de plomo liberaban pequeñas cantidades de este metal cuando se usaban para cocinar o almacenar alimentos. Además, el agua que fluía a través de las tuberías de plomo también contenía partículas de plomo que entraban al organismo de las personas sin que se dieran cuenta. Lo más impactante es que los efectos del envenenamiento por plomo eran devastadores. Los síntomas incluían dolores abdominales, fatiga extrema,
pérdida de memoria e incluso trastornos mentales graves. Los aristócratas romanos, que usaban estos utensilios de plomo en su vida diaria, estaban especialmente expuestos. De hecho, muchos historiadores creen que el envenenamiento por plomo pudo haber afectado a los líderes romanos y contribuido a la decadencia del imperio, ya que la salud mental y física de los gobernantes y personas influyentes estaba comprometida. Aunque los romanos no sabían que el plomo era la causa de sus problemas de salud, los síntomas de intoxicación eran evidentes. Sin embargo, en ese entonces no se entendía la relación entre el plomo y los daños que causaba. No fue hasta mucho después, cuando la ciencia avanzó, que se descubrió el peligro real del plomo. Hoy en día, el plomo ya no se utiliza en la mayoría de los productos cotidianos, gracias a los avances científicos y la conciencia sobre los riesgos que representa. Las regulaciones estrictas han logrado reducir el uso de plomo en pinturas, tuberías y otros objetos. Pero si los antiguos romanos no se dieron cuenta del daño que causaba el plomo, ¿qué otros materiales que usamos ahora podrían estar ocultando riesgos para nuestra salud en el futuro? ¿Sabías que tus huesos son 5 veces más fuertes que el acero del mismo volumen? Esto puede sonar sorprendente, pero es totalmente cierto. Aunque el acero es conocido por su gran resistencia, en realidad, los huesos humanos, al compararlos por peso, son mucho más fuertes. Imagina que tu pierna, por ejemplo, tiene la misma resistencia que una barra de acero, pero con la ventaja de que es mucho más ligera. Eso es lo que hace a nuestros huesos tan especiales. Lo fascinante es que los huesos no son simplemente piezas rígidas de material. En realidad, son una combinación compleja de minerales, colágeno y agua. Este diseño les da la flexibilidad que necesitamos para absorber impactos sin romperse, algo que el acero no puede hacer de la misma manera. La estructura interna de los huesos está hecha de una red de fibras y cristales que les otorgan tanto dureza como flexibilidad. Esta mezcla de materiales permite que los huesos sean fuertes y livianos al mismo tiempo, algo que sería imposible de lograr con otros materiales. Pero lo más impresionante de los huesos es su capacidad para adaptarse. Si realizas actividades como levantar pesas o correr, tus huesos responden a estas cargas aumentando su densidad y fortaleza en las áreas que más lo necesitan. Por ejemplo, si eres un corredor frecuente, las áreas de tus piernas soportarán más peso, por lo que tus huesos se fortalecerán en esas zonas. Es un proceso llamado remodelación ósea y significa que tus huesos no son estáticos, se ajustan y mejoran dependiendo de las fuerzas que experimentan. Es como si tu cuerpo tuviera una capacidad para mejorar continuamente sus materiales de construcción, de acuerdo con lo que necesita. A diferencia del acero, que una vez fabricado no cambia, tus huesos son flexibles y pueden adaptarse a nuevas demandas. Si alguna vez te rompes un hueso, tu cuerpo lo reconstruye y, con el tiempo, ese hueso puede incluso quedar más fuerte que antes. Es como si tuviera la capacidad de aprender y volverse más resistente tras un desafío. Además, los huesos no solo están diseñados para resistir peso, también están hechos para moverse. Los músculos, los tendones y las articulaciones trabajan juntos para que podamos caminar, correr y hacer todo tipo de movimientos sin dañar nuestros huesos. Claro, si no cuidamos nuestros huesos, como con una dieta baja en calcio o una vida sedentaria, su densidad puede disminuir, lo que los hace más frágiles. Pero incluso en condiciones difíciles, la habilidad del cuerpo para fortalecer los huesos es algo increíble. La forma en que nuestros huesos logran resistir tanta presión y al mismo tiempo adaptarse a diferentes situaciones demuestra lo avanzado que es nuestro cuerpo. Así que si tus huesos son más fuertes que el acero, ¿te has preguntado alguna vez qué otros aspectos de tu cuerpo están hechos para resistir mucho más de lo que piensas? ¿Sabías que tu piel se renueva completamente cada 27 días? Suena impresionante, ¿verdad? Pero en realidad, tu piel está constantemente trabajando para mantener su salud y apariencia.
Es un proceso que ocurre sin que siquiera te des cuenta. Todo comienza en las capas más profundas de la epidermis, donde nuevas células de la piel, conocidas como queratinocitos, se forman. Estas células, inicialmente jóvenes y frescas, comienzan a ascender hacia la superficie, donde finalmente se convierten en células muertas que forman la capa externa de la piel. Este proceso no es algo que ocurra de un día para otro. Se lleva a cabo a lo largo de 27 días aproximadamente, tiempo en el que la piel está constantemente renovándose y regenerándose. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu piel se ve fresca y luminosa después de una buena exfoliación? Es porque estás eliminando esas células muertas que ya no cumplen una función en la protección de tu cuerpo. Gracias a este ciclo natural de renovación celular, la piel mantiene una barrera que la protege de bacterias, agentes externos y daños ambientales. Es como si tu piel tuviera un sistema de limpieza interno que siempre está trabajando para mantenerte bien protegido. Con el tiempo, a medida que envejecemos, este ciclo de renovación se ralentiza un poco. En los niños y adolescentes, las células se renuevan más rápido en solo 14 a 21 días. Sin embargo, para los adultos de mediana edad, ese proceso puede alargarse hasta 45 días. Este enfriamiento del ciclo es una de las razones por las que la piel de los adultos puede lucir menos radiante y más propensa a arrugas o manchas. Pero no todo está perdido, ya que existen formas de ayudar a que tu piel mantenga un ritmo saludable, como tener una dieta rica en antioxidantes o usar productos que estimulen la producción de nuevas células. Aparte de la edad, factores como la exposición al sol, la contaminación y el estrés pueden hacer que este proceso sea más lento. Por ejemplo, la exposición constante a los rayos UV puede dañar las células de la piel, interrumpiendo la renovación y aumentando el riesgo de envejecimiento prematuro. Es por eso que la protección solar no es solo para evitar quemaduras, sino también para mantener tu piel joven y saludable. Un paso sencillo como usar protector solar cada día puede ayudar a mantener el ciclo de renovación de la piel en su mejor forma. Otra cosa interesante es cómo una buena exfoliación puede acelerar el proceso de eliminación de células muertas, lo que da como resultado una piel más suave y brillante. Pero, ojo, no te excedas, porque la exfoliación excesiva puede dañar la piel y hacer que el proceso natural se vea afectado. Entonces, si la piel se renueva cada 27 días, ¿qué tan a menudo estás ayudando a tu piel a mantenerse fresca y saludable con buenos hábitos y cuidados diarios? ¿Sabías que cuando tienes fiebre tu cuerpo puede generar más calor que una bombilla de 100 vatios? Esto puede sonar sorprendente, pero es totalmente cierto. Durante la fiebre, tu cuerpo está trabajando a toda máquina para luchar contra una infección, y en el proceso, genera un calor extra. Este fenómeno no solo afecta cómo te sientes, sino que también es una parte crucial de cómo tu cuerpo se defiende. Imagina que tu cuerpo es como una central eléctrica. En condiciones normales, produce una cantidad de calor constante debido a las actividades metabólicas que ocurren todo el tiempo, como digerir alimentos, respirar y mover tus músculos. Pero cuando tienes fiebre, ese calor de funcionamiento se intensifica. Esto se debe a que tu sistema inmune se pone en alerta máxima cuando detecta una infección. Las células del sistema inmunológico trabajan horas extras, produciendo proteínas y sustancias que ayudan a combatir los patógenos. Todo este trabajo extra requiere más energía, lo que a su vez genera más calor. Así, tu temperatura sube, y no es solo una ligera diferencia. En algunos casos, tu cuerpo puede estar generando calor más rápido que una bombilla común de 100 vatios. Este aumento de calor es una de las razones por las que las personas con fiebre suelen sentirse acaloradas, sudorosas e incómodas. El cuerpo está haciendo todo lo posible para eliminar los patógenos, pero esa producción extra de calor también puede ser un desafío para ti. Es como si tu cuerpo estuviera sobrecargado con una actividad extra sin parar, y aunque es necesario, a veces puede resultar un poco abrumador.
Para ponerlo en perspectiva, normalmente tu cuerpo produce alrededor de 100 vatios de calor de manera constante solo para mantenerse en funcionamiento. Sin embargo, durante una fiebre, esa producción puede aumentar significativamente. Si tienes una fiebre de 39 grados Celsius o más, tu cuerpo podría estar generando hasta 167 vatios de calor en una hora. Es decir, más de 1,5 veces la potencia de una bombilla de 100 vatios. Esto es comparable a tener una pequeña central energética personal funcionando dentro de ti. Pero, ¿cómo maneja tu cuerpo todo este calor adicional? Tu piel juega un papel importante. Cuando tu cuerpo se calienta demasiado, comienza a sudar, y al evaporarse el sudor, tu temperatura comienza a bajar. Además, tu circulación sanguínea aumenta para intentar regular ese exceso de calor. Sin embargo, si la fiebre persiste o se eleva demasiado, puede ser un signo de que el cuerpo necesita ayuda externa, por lo que es importante no ignorar temperaturas muy altas. Entonces, si tu cuerpo puede generar más calor que una bombilla de 100 vatios durante una fiebre, ¿te has preguntado alguna vez cómo regula otros procesos vitales, como tu temperatura corporal, para mantener un equilibrio perfecto en tu día a día? ¿Sabías que algunos científicos creen que los agujeros negros podrían estar conectados por túneles invisibles, llamados agujeros de gusano? Así como suena, una especie de atajo en el tejido del universo que podría, en teoría, llevarte de un punto a otro del cosmos más rápido de lo que la luz puede viajar. Es como si el universo tuviera pasadizos secretos, y nosotros apenas estuviéramos empezando a sospechar que existen. Un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Ahora imagina que dos de estos agujeros negros no solo existen por separado, sino que están conectados por un túnel misterioso. Ese túnel es lo que los físicos llaman un agujero de gusano. La idea fue propuesta por Albert Einstein y Nathan Rosen en 1935, por eso también se les llama puentes de Einstein-Rosen. Para visualizarlo fácilmente, imagina una hoja de papel con 2 puntos en ella. Si doblas la hoja y haces un agujero que conecte ambos puntos, ya no tendrías que viajar por toda la hoja, simplemente atravesarías ese túnel. En teoría, podríamos usar estos túneles para viajar de una galaxia a otra en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, muchas películas de ciencia ficción se han inspirado en esta idea. ¿Has visto Interestelar? En ella, los personajes usan un agujero de gusano cerca de Saturno para llegar a otra galaxia en minutos. Es una de esas ideas tan increíbles que parecen imposibles, pero que tienen respaldo matemático dentro de la teoría de la relatividad general. Pero hay un gran pero. Nadie ha visto un agujero de gusano. No tenemos evidencia directa de que existan. Además, si existieran, se necesitaría algo muy extraño para mantenerlos abiertos, lo que los científicos llaman materia exótica. Esta materia tendría propiedades que desafían todo lo que conocemos, como tener energía negativa. Sí, negativa. Es como si necesitaras algo más raro que la ficción para hacer funcionar la ficción. Otro detalle curioso es que recientemente algunos físicos han empezado a proponer que dos agujeros negros entrelazados cuánticamente, es decir, conectados por las extrañas reglas del mundo cuántico, podrían estar unidos por un agujero de gusano. Esta idea, conocida como EREPR, sugiere que el universo tiene conexiones más profundas de las que jamás imaginamos, donde la gravedad y la mecánica cuántica se entrelazan de formas que aún no entendemos. Por ahora, los agujeros de gusano siguen siendo una hipótesis. Nadie ha viajado por uno, y probablemente no lo haremos pronto. Pero nos dejan soñando, porque si fueran reales, ¿podríamos un día usarlos no solo para viajar por el espacio, sino también por el tiempo? ¿Te atreverías a cruzar uno sin saber a dónde te llevaría? ¿Sabías que esas luces mágicas que bailan en el cielo del norte, llamadas auroras boreales,
en realidad son el resultado de un verdadero combate cósmico entre partículas del Sol y el campo magnético de la Tierra? No es solo un espectáculo bonito, es ciencia en su estado más electrizante y sucede justo sobre nuestras cabezas. Todo comienza con el Sol. Sí, ese mismo que nos da calor y hace que las plantas crezcan, también tiene un lado algo más explosivo. De vez en cuando, el Sol lanza enormes cantidades de partículas cargadas al espacio, en lo que se conoce como viento solar. Estas partículas viajan a velocidades increíbles, cruzando millones de kilómetros hasta llegar a la Tierra. Pero no te preocupes, no nos golpean de lleno porque tenemos un escudo invisible: el campo magnético terrestre. Este campo magnético actúa como un guardaespaldas gigante, desviando la mayoría de las partículas solares. Pero en los polos, el norte y el sur del planeta, ese escudo tiene puertas más débiles. Es como si en esos puntos, los invasores tuvieran un acceso especial para colarse, y ahí es donde empieza la magia. Cuando esas partículas logran entrar en la atmósfera terrestre, chocan con los gases que la componen, principalmente oxígeno y nitrógeno. Estas colisiones generan energía, y esa energía se libera en forma de luz. Dependiendo del tipo de gas con el que chocan y la altura a la que ocurre, la luz puede ser verde, rosa, azul o incluso roja. Por eso, cuando miras una aurora boreal, estás viendo literalmente átomos excitados que brillan como si fueran luces de neón en una discoteca celeste. Ahora, piensa en algo más cotidiano. Es como cuando frotas un globo contra tu cabello y luego puedes hacer que se pegue a la pared. Esa fricción genera electricidad estática. Bueno, en las auroras pasa algo parecido, pero a escala planetaria. Es un choque eléctrico entre el Sol y nuestra atmósfera. Este fenómeno ocurre sobre todo en lugares como Noruega, Islandia, Canadá o Alaska. Imagina que estás tomando un chocolate caliente en medio del bosque y de pronto el cielo empieza a llenarse de cortinas verdes que se mueven como si bailaran. Es tan surreal que a veces cuesta creer que es real. Y lo más impresionante es que cuanto más activo está el Sol, con tormentas solares o erupciones, más intensas y visibles pueden ser estas luces. Incluso, en ocasiones excepcionales, se han llegado a ver auroras en lugares tan al sur como México o España. Así que la próxima vez que veas una imagen de auroras boreales, recuerda que estás presenciando el resultado de una pelea entre el Sol y la Tierra, convertida en arte visual. Ahora dime, si el cielo puede transformarse en una obra maestra gracias a una tormenta solar, ¿qué otros secretos naturales aún nos esperan por descubrir más allá de las nubes? ¿Sabías que, mientras tú lees esto tranquilamente, hay galaxias en el universo devorando a otras más pequeñas, como si se tratara de un banquete estelar? Así es. En el vasto y silencioso espacio, no todo es calma y belleza. También hay batallas cósmicas, y una de las más impresionantes es el canibalismo galáctico. Imagina que estás viendo el cielo nocturno con un telescopio. Entre todas esas estrellas, hay enormes conjuntos de ellas, llamados galaxias, que se mueven lentamente por el universo. Pero a veces, una galaxia grande se encuentra con una más pequeña, y en vez de esquivarla, la absorbe. No con dientes, claro, pero sí con su gravedad. La galaxia más grande empieza a jalar poco a poco las estrellas, los planetas, los cúmulos y hasta el polvo cósmico de la otra, desarmándola y haciéndola parte de su propio cuerpo. Y no creas que esto es solo teoría. Está ocurriendo ahora mismo. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, está devorando lentamente a una galaxia vecina llamada Sagitario. De hecho, ya se han encontrado rastros de esta galaxia canibalizada, en forma de corrientes de estrellas que orbitan alrededor del centro galáctico, como un collar roto del que cuelgan cuentas. Pero espera, hay más. Este tipo de interacción no siempre termina con la destrucción completa. A veces, cuando dos galaxias de tamaño similar se encuentran, terminan fusionándose. Se abrazan, se deforman y forman una nueva galaxia.
más grande y diferente a ambas. Es como si dos gotas de agua se unieran para formar una sola, solo que en lugar de agua, son miles de millones de estrellas. Este proceso, aunque suene violento, es una parte natural de la evolución del universo. Es así como las galaxias crecen, cambian de forma, se enriquecen de material y se reconfiguran. Es un ciclo gigantesco que ocurre en escalas de tiempo que harían que cualquier historia humana parezca un parpadeo, y no creas que es solo cosa de otras galaxias. La Vía Láctea misma tiene su destino escrito. En unos 4.000 millones de años, chocará con Andrómeda, otra galaxia enorme que se nos está acercando lentamente. Cuando eso pase, no será una explosión de estrellas chocando entre sí, porque en realidad hay mucho espacio entre ellas. Pero sí será una danza gravitacional épica que transformará todo lo que conocemos del cielo nocturno. Ahora piensa esto: si una galaxia puede devorar a otra y cambiar su destino por completo, ¿qué otras maravillas o catástrofes pueden estar ocurriendo allá afuera sin que lo sepamos? ¿Hasta qué punto el universo es más salvaje de lo que imaginamos? ¿Sabías que en la Edad Media muchas personas creían que los tomates eran venenosos? Sí, ese jugoso y rojo ingrediente que hoy no puede faltar en una buena pizza o en una hamburguesa era considerado una amenaza mortal. Pero no porque el tomate fuera realmente peligroso, sino por una confusión que mezcla ignorancia, química y platos de lujo. Todo comenzó cuando los europeos conocieron el tomate tras el descubrimiento de América. Esta fruta, sí, es una fruta aunque casi todos la tratamos como verdura, llegó con los conquistadores españoles, pero al verla tan roja, brillante y de una familia de plantas en la que también están especies tóxicas como la belladona, muchos la miraban con desconfianza. Eso debe ser del diablo, pensaban algunos, sobre todo porque venía de tierras desconocidas. Pero el problema de verdad comenzó en las mesas de los ricos. En esa época, los aristócratas comían en platos de estaño, un metal que contenía plomo. Y aquí viene el giro inesperado. El tomate es ácido, y esa acidez reaccionaba con el plomo del estaño, liberando partículas tóxicas en la comida. Resultado: envenenamiento por plomo. Las víctimas sufrían dolores, vómitos y en muchos casos la muerte. Nadie sabía de metales pesados ni de reacciones químicas, así que el pobre tomate fue declarado culpable injustamente. Mientras tanto, las clases bajas, que no tenían vajillas de estaño, sino de madera o barro, seguían comiendo tomates sin problema. Pero claro, a los ricos no se les pasaba por la cabeza que su elegante plato podía ser el asesino. Culpar al tomate era más fácil que admitir que su lujosa vajilla era tóxica. Este miedo duró siglos. Incluso en Estados Unidos, durante mucho tiempo el tomate fue considerado una planta ornamental, bonito para decorar el jardín, pero ni se te ocurra morderlo. No fue sino hasta el siglo XIX, con la llegada de inmigrantes italianos a América, que el tomate comenzó a ganar terreno. ¿Y cómo no amarlo, si la pizza napolitana lo llevaba como ingrediente estrella? Cuando la gente probó esa delicia con salsa de tomate, queso derretido y pan crujiente, el mito comenzó a caer. Hoy el tomate está en todas partes. En pastas, ensaladas, salsas, jugos e incluso mermeladas. Imagínate una hamburguesa sin una rodaja de tomate fresco o una ensalada sin su toque rojo. Pero todo eso fue posible porque alguien, en algún momento, se atrevió a cuestionar lo que todos creían. Entonces, si una fruta tan común como el tomate pudo pasar de veneno a delicia universal, ¿cuántas otras cosas que hoy evitamos por miedo o tradición podrían ser realmente inofensivas o incluso valiosas si las conociéramos mejor? ¿Sabías que en ciertos momentos de la historia se permitió que una persona viva se casara con un cadáver siempre y cuando tuviera el permiso del rey? Sí. Aunque suene como el inicio de una película de terror o una leyenda urbana, esta idea tuvo bases legales en Europa. Y aunque muchos creen que ocurrió en Inglaterra, el país donde esto realmente se practicó fue Francia. Aún así, la historia es tan extraña que ha viajado de boca en boca, confundiendo fronteras, coronas
y hasta cadáveres. Imagina esta escena. Una joven comprometida con su prometido desde hace meses. Todo estaba listo para el gran día, pero justo antes de la boda, él muere en un accidente. Dolida, destrozada, pero decidida a honrar ese compromiso, ella solicita un matrimonio póstumo. Y no se trata solo de poesía o una ceremonia simbólica, sino de algo legal y reconocido por el Estado. En Francia, esta práctica se aprobó formalmente en 1959, después de una tragedia en la que una mujer pidió casarse con su prometido muerto en una catástrofe. El presidente Charles de Gaulle concedió el permiso y así se volvió legal bajo circunstancias específicas. ¿Y qué tiene que ver esto con Inglaterra? Bueno, la ley inglesa como tal no incluía el matrimonio con personas fallecidas, pero el rey tenía, y en ciertos aspectos aún tiene, la autoridad de aprobar o rechazar bodas reales. De ahí nació la leyenda. Si el monarca daba su consentimiento, ¿podía alguien casarse incluso con un cadáver? Aunque no hay pruebas documentadas de que esto haya pasado en Inglaterra, la idea se volvió tan viral en la historia popular que muchos la dan por cierta. En el fondo, este tipo de matrimonio no era por capricho o gusto macabro. Las razones eran más bien prácticas y sociales. Por ejemplo, si una pareja ya tenía hijos antes del matrimonio, casarse después de la muerte del padre podía legitimar a esos niños, dándoles apellido, derechos y estatus. También era una forma de cerrar emocionalmente una relación o cumplir una promesa. Así que aunque hoy parezca algo sacado de un cuento de horror, en ese entonces tenía un propósito concreto. Claro, hoy en día pensar en casarse con un cadáver puede parecer impensable, pero lo cierto es que nuestras costumbres han cambiado muchísimo. Antes era normal dormir con ropa mojada para curar la fiebre, usar sangre de animales como medicina o hacer duelos durante meses vistiendo de negro. Todo eso nos parece extraño ahora, pero era común. Así que la próxima vez que escuches una ley o costumbre rara, no la descartes tan rápido. ¿Quién sabe? Tal vez en 100 años nuestros descendientes piensen que hacernos selfies en los funerales o mandar emojis de corazones también era algo un poco raro. ¿Y tú? ¿Qué costumbre actual crees que dentro de un siglo se verá tan extraña como casarse con un cadáver? ¿Sabías que durante siglos los cirujanos no usaban guantes ni lavaban las manos antes de operar? Parece increíble, pero esta práctica era común hasta hace apenas unos 150 años. Imagina que te operaran con las mismas manos con las que tocan a otros pacientes y que ni siquiera se lavaran los instrumentos. La muerte por infecciones era algo casi inevitable. La falta de higiene en los hospitales y quirófanos de antaño tenía un impacto devastador. En la Edad Media y en el Renacimiento, los médicos y cirujanos trabajaban en condiciones insalubres sin saber nada sobre gérmenes o bacterias. Incluso, en pleno siglo XIX, cuando la medicina ya estaba avanzada en muchos aspectos, no se entendía la importancia de la limpieza. Los cirujanos operaban con las manos sucias y usaban las mismas batas de sangre de una cirugía a otra, sin nunca detenerse a pensar que esa falta de higiene causaba infecciones mortales. Los pacientes, en su mayoría, morían no de la operación en sí, sino por las infecciones que adquirían debido a la falta de esterilización. Pero entonces, ¿cómo comenzó a cambiar todo esto? La respuesta llega con dos nombres fundamentales: Ignaz Semmelweis y Joseph Lister. Semmelweis, un médico húngaro, se dio cuenta de que en el hospital donde trabajaba, las mujeres que daban a luz morían por fiebre puerperal. Lo extraño era que las mujeres atendidas por parteras tenían muchas menos muertes que las atendidas por médicos. Semmelweis observó que los médicos, después de hacer autopsias, no se lavaban las manos antes de asistir a los partos, lo que causaba la transmisión de infecciones. Al imponerles el lavado de manos con una solución de cloro, las muertes disminuyeron considerablemente. Sin embargo, sus colegas no aceptaron su teoría, ya que en esa época no se conocían los gérmenes, y la idea de que algo tan pequeño como una partícula invisible pudiera matar
era inimaginable. Fue Joseph Lister quien llevó la idea aún más lejos. Influenciado por los descubrimientos de Louis Pasteur sobre los gérmenes, Lister entendió que los microbios eran la causa de las infecciones. Comenzó a usar ácido carbólico, fenol, para esterilizar sus instrumentos y limpiar las heridas, reduciendo así drásticamente las infecciones. Gracias a Lister, se comenzó a comprender que la higiene era crucial en la cirugía, y a partir de ahí, los guantes, el lavado de manos y la esterilización de equipos se hicieron imprescindibles. Los guantes quirúrgicos, por ejemplo, no fueron populares hasta que William Halsted, un cirujano de la Universidad Johns Hopkins, introdujo los guantes de goma. Lo hizo inicialmente para proteger a su asistente, que sufría irritaciones en las manos por el uso de productos químicos. Pero pronto se dieron cuenta de que no solo protegían al personal médico, sino que también evitaban la transmisión de infecciones a los pacientes. Hoy, los cirujanos siguen estrictos protocolos de higiene, y el lavado de manos es una de las primeras reglas que aprenden. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué otras áreas de la medicina moderna podrían tener secretos oscuros o desactualizados, esperando a ser descubiertos por alguien con las ideas claras? ¿Sabías que durante el siglo XVIII, muchas personas en Europa pensaban que bañarse era peligroso para la salud? Puede sonar sorprendente hoy en día, cuando todos sabemos que bañarnos regularmente es esencial para nuestra higiene. Pero en esa época, la gente tenía una visión completamente diferente sobre el agua y la limpieza. En esa época, las ideas sobre la higiene eran bastante raras. Muchos médicos creían que bañarse con agua caliente o incluso con agua fría podía abrir los poros de la piel, lo que permitiría que las enfermedades entraran al cuerpo. En lugar de ayudar, se pensaba que el baño debilitaba las defensas naturales del cuerpo. A este temor se le sumaba la creencia de que el agua atraía los miasmas, o lo que hoy llamaríamos gérmenes, lo que podía causar enfermedades como la fiebre o la peste. La peste negra, que asoló Europa en el siglo XIV, dejó una marca profunda en la manera en que la gente pensaba sobre la higiene. Las personas asociaron el agua con la propagación de enfermedades y aunque no sabían nada sobre bacterias y virus, temían el contacto con el agua, creyendo que podría ser una de las principales causas de las infecciones. Como resultado, la mayoría de las personas no se bañaban con frecuencia, y si lo hacían, era más por una cuestión simbólica que por una necesidad de limpieza. En lugar de bañarse, la gente de la época prefería limpiarse con paños secos, o, en algunos casos, se echaban perfumes o vinagres para enmascarar los olores. En la corte de Versalles, por ejemplo, los nobles se cambiaban la ropa interior varias veces al día, pero no se sumergían en agua. Usaban guantes perfumados y a menudo aplicaban todo tipo de productos para ocultar los malos olores. La reina Isabel de Castilla, por ejemplo, nunca se bañó más de 2 veces en su vida y se sentía orgullosa de ello, ya que se consideraba que no bañarse era una forma de mostrar virtud. Sin embargo, con el tiempo, la ciencia empezó a avanzar y las creencias erróneas sobre el baño fueron desmentidas. En el siglo XIX, se descubrió la conexión entre la higiene y la salud, y las personas comenzaron a comprender que el agua no solo era segura, sino esencial para la prevención de enfermedades. La revolución industrial también jugó un papel importante, ya que la mejora de las condiciones sanitarias y la creación de sistemas de agua potable hicieron que bañarse fuera mucho más accesible para todos. Hoy en día, es impensable no bañarnos regularmente, pero nos hace reflexionar sobre cuántas veces hemos sido influenciados por creencias populares o prácticas que no siempre están basadas en la ciencia. Así que la pregunta es, ¿qué otras ideas o hábitos modernos crees que podrían cambiar con el tiempo al descubrir nuevos avances científicos? ¿Sabías que los mayas deformaban intencionalmente el cráneo de sus hijos para mostrar que eran parte de la nobleza? Así es. En una de las civilizaciones más avanzadas de la América precolombina, tener la cabeza alargada no era motivo de preocupación médica, sino un símbolo de belleza, poder
y prestigio. Imagínate a una familia noble maya recibiendo a su recién nacido. Lo primero que hacían no era solo celebrarlo, sino también preparar el ritual que marcaría su estatus para siempre. Desde muy temprana edad, prácticamente desde los primeros días de vida, colocaban tablillas o vendajes firmes alrededor del cráneo del bebé para ir moldeándolo. Como el cráneo de los bebés es suave y maleable, este proceso funcionaba. El resultado era una cabeza alargada hacia atrás o hacia arriba, dependiendo de la técnica utilizada. Ahora bien, ¿por qué hacían esto? Para los mayas, esa forma craneal no era una deformación, sino una mejora. Representaba sabiduría, cercanía con los dioses y superioridad social. Si veías a alguien con ese tipo de cabeza, sabías que no era cualquier persona. Probablemente era parte de la realeza o de la élite religiosa. Esta práctica no era dolorosa para el bebé si se hacía correctamente. Y lo sorprendente es que no afectaba el desarrollo del cerebro ni las funciones cognitivas. Los arqueólogos han encontrado cráneos deformados con signos de una vida larga y saludable, lo que sugiere que las personas que pasaban por este proceso vivían con normalidad y con mucho respeto. Para que lo veas con un ejemplo actual, piensa en cómo muchas personas hoy en día gastan miles de pesos o dólares en cirugías estéticas, aparatos dentales, extensiones de cabello o tratamientos de piel, todo para cumplir con ciertos estándares de belleza o para destacar socialmente. Lo mismo ocurría con los mayas, solo que su ideal de belleza estaba en la forma del cráneo, y no eran los únicos. Culturas como los incas, los pueblos de África e incluso algunas tribus en Asia también practicaban la deformación craneal por motivos estéticos, religiosos o sociales. La diferencia es que, para los mayas, esta modificación corporal era tan importante como portar una corona. Era su tarjeta de presentación ante la sociedad. Hoy, si alguien naciera con una cabeza alargada, probablemente lo llevarían al médico. Pero en la cultura maya, eso era una marca de honor. Un detalle físico que gritaba, «Soy especial, soy poderoso, soy parte de los elegidos». Entonces, si en el pasado deformar el cráneo era símbolo de estatus, y hoy tenemos nuestras propias formas de marcar la diferencia social o estética, ¿no crees que algunas modas actuales podrían parecer igual de extrañas para las futuras generaciones? ¿Sabías que los pulpos pueden usar herramientas y resolver acertijos complejos como si fueran pequeños genios submarinos? Así como tú puedes usar una cuchara para comer sopa o abrir una tapa difícil con tus propias manos, un pulpo también puede hacer cosas muy parecidas, pero con sus 8 brazos llenos de ventosas inteligentes. Sí, leíste bien. Estos animales, que parecen sacados de una película de ciencia ficción, no solo son maestros del camuflaje y la escapatoria, también tienen cerebros sorprendentemente desarrollados. Tanto así que algunos científicos los comparan con los perros en cuanto a inteligencia, y en ciertos aspectos, los pulpos podrían superarlos. Uno de los ejemplos más asombrosos fue documentado por biólogos que observaron a pulpos recolectando mitades de cáscaras de coco del fondo del mar. ¿Para qué? No para comerlas, sino para usarlas como escudos o casitas portátiles. Imagina a alguien que recoge 2 mitades de una sombrilla rota y las guarda por si llueve más tarde. Pues lo mismo hace el pulpo. Eso requiere planificación, y no es todo. En laboratorios se han hecho pruebas donde a los pulpos se les presenta un frasco con tapa de rosca que contiene su comida favorita dentro. Lo sorprendente es que, tras observarlo por un momento, comienzan a girar la tapa hasta abrirla. ¿Quién necesita un abrelatas cuando tienes tentáculos tan hábiles? Pero lo más fascinante es que aprenden rápido. Si un pulpo resuelve un acertijo una vez, puede recordarlo y repetir la solución días después. Algunos incluso aprenden observando a otros pulpos. Es como si fueran alumnos tomando nota del compañero más listo. ¿Y sabes qué es todavía más loco? Su cerebro no está centralizado como el nuestro. La mayoría de sus neuronas están distribuidas por los tentáculos. Es decir,
Cada brazo puede tomar decisiones casi independientes del cerebro central. Es como si tu mano izquierda pudiera pensar por sí sola y decidir sacar una galleta del tarro sin que tú se lo ordenes. Esta inteligencia ha dejado a muchos científicos con la boca abierta. Los pulpos son maestros del escape. Han abierto acuarios desde dentro, se han deslizado por tubos, se han metido en botes cerrados y hasta han sido pillados saliendo a hurtadillas para cazar mariscos en acuarios vecinos y regresar sin que nadie lo note. Y ahora viene lo más interesante. Si un animal sin huesos, sin esqueleto, que vive bajo el agua y que vive apenas un par de años puede desarrollar tal nivel de inteligencia, ¿qué otras criaturas del océano estarán pensando o resolviendo problemas mientras simplemente creemos que nadan sin rumbo? ¿Sabías que hay hormigas que cultivan hongos como si fueran auténticos granjeros? No es ciencia ficción ni parte de una caricatura. En lo más profundo de la Tierra, estas pequeñas criaturas están llevando a cabo una labor agrícola tan compleja y organizada que podría dejar en ridículo al mismísimo granjero Pedro con su azadón. Las protagonistas de esta historia son las hormigas cortadoras de hojas, especialmente las del género Atta. Estas hormigas no comen las hojas que cortan y cargan sobre sus espaldas como si fueran campeonas olímpicas de levantamiento de peso. En lugar de eso, las usan como materia prima para alimentar a su verdadero sustento, un hongo. Sí, como si fueran chefs de alta cocina, preparan una especie de composta gourmet con hojas trituradas y saliva para que el hongo crezca feliz y saludable. ¿Y por qué tanto esfuerzo? Porque ese hongo es su comida principal. Estas hormigas no se andan con rodeos, crían su propio alimento, lo cosechan, lo cuidan y hasta lo defienden. Si alguna espora o bacteria indeseada amenaza su cultivo, actúan como agricultores expertos, aplicando antibióticos naturales que obtienen de bacterias que viven en su propio cuerpo. Es como si anduvieran con su farmacia portátil para proteger su huerto. Imagina que tú vivieras en una ciudad subterránea donde todos tienen una tarea asignada. Algunos salen a recolectar ingredientes, otros se quedan cuidando las plantas, unos vigilan la entrada del condominio y otros más se dedican a criar y proteger el alimento común. Suena a ciencia ficción, pero es la realidad de estas diminutas pero impresionantes agricultoras. Lo más sorprendente es que esta forma de agricultura no es reciente. Estudios científicos revelan que las hormigas llevan cultivando hongos desde hace unos 60 millones de años. Eso es mucho antes de que a los humanos se nos ocurriera sembrar trigo o maíz. Cuando los dinosaurios ya eran historia, las hormigas ya habían fundado su imperio agrícola bajo tierra. Y no solo cultivan, también evolucionaron con los hongos. Han creado una relación tan estrecha que los hongos que ellas crían ya no pueden vivir sin ellas, ni ellas sin los hongos. Es como un matrimonio simbiótico perfecto. Tú me das alimento, yo te doy casa y protección. Ahora dime, ¿quién necesita un tractor o fertilizantes cuando tienes millones de obreras trabajando al ritmo de la naturaleza? Las hormigas agricultoras nos demuestran que la inteligencia y la organización no dependen del tamaño, sino de la capacidad de adaptarse y colaborar. Así que la próxima vez que veas una fila de hormigas llevando pedazos de hoja, no subestimes su caminata. Puede que estén construyendo el equivalente a una granja subterránea. Y tú, si tuvieras que cultivar tu propia comida en comunidad con otros, ¿podrías ser tan eficiente como una colonia de hormigas? ¿Sabías que hay caracoles que, en pleno ritual de apareamiento, lanzan un dardo de amor hecho de calcio a su pareja? Suena como algo salido de un cuento romántico de la naturaleza, pero no es poesía ni exageración. Estos pequeños moluscos tienen una forma bastante peculiar y directa, literalmente punzante, de decir, me gustas. Vamos por partes. Los caracoles terrestres, como el común caracol de jardín, Cornua aspersum, son hermafroditas, es decir, tienen órganos reproductores masculinos y femeninos. Cuando dos caracoles se encuentran para aparearse, comienzan un cortejo que puede durar horas.
Se tocan con sus tentáculos, se persiguen lentamente y cuando ya están en ambiente, uno de ellos saca su as bajo la manga, un dardo de amor. Este dardo no es metáfora. Es una pequeña estructura puntiaguda hecha de carbonato de calcio. Sí, como el que forma las conchas, que el caracol lanza con fuerza contra el cuerpo de su pareja. El impacto no mata, pero sí puede ser doloroso. Imagina que alguien te lanza una aguja durante una cita romántica y te la clava en el costado. No suena muy amoroso, ¿cierto? Pero en el mundo de los caracoles, esto tiene sentido. ¿Por qué lo hacen? No es por capricho, ni por violencia. El dardo de amor tiene una función biológica clara. Al clavarse, introduce una sustancia que ayuda a que el esperma del lanzador tenga más probabilidades de sobrevivir dentro del cuerpo del otro caracol. Básicamente, está manipulando químicamente a su pareja para que su esperma sea el que fecunde los huevos. Es como si dijeran, no solo quiero que nos reproduzcamos, quiero asegurarme de que mis genes pasen a la siguiente generación. Este tipo de comportamiento nos muestra que, incluso en animales tan lentos y aparentemente simples, la competencia por la reproducción puede ser intensa. Y si lo pensamos bien, los humanos también tenemos nuestros dardos de amor, solo que más simbólicos. Mensajes de texto, flores, miradas, promesas y hasta canciones. Claro, nosotros no terminamos con una aguja clavada, esperemos. Pero la intención es parecida, conquistar. Lo más curioso es que este fenómeno podría haber inspirado mitos antiguos. Algunos científicos creen que el mito de Cupido y sus flechas tiene origen en la observación de estos caracoles. Imagínate a un filósofo griego viendo a dos caracoles enredados, uno lanzando un pequeño dardo y pensando, «Esto es amor verdadero». ¿Quién diría que Cupido tenía concha? Entonces, la próxima vez que veas un caracol arrastrándose por el jardín, piensa que podrías estar viendo a un guerrero romántico listo para lanzar su proyectil amoroso. ¿Quién diría que entre babas y conchas se esconde uno de los rituales de conquista más curiosos del reino animal? ¿Y tú? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conquistar a alguien? ¿Sabías que las termitas construyen estructuras con sistemas de ventilación más eficientes que muchos edificios modernos? Aunque a simple vista parecen simples montículos de tierra, en realidad son maravillas de la ingeniería natural. Y lo más asombroso, no usan electricidad, aire acondicionado ni sensores, pero logran mantener una temperatura interior estable, incluso en climas extremos. Imagina estar en el desierto africano, donde las temperaturas durante el día pueden alcanzar los 40 grados Celsius y por la noche caer drásticamente. Aún así, dentro del montículo de una colonia de termitas macrotermes, el ambiente permanece agradable, ideal para su reina, sus obreras y el cultivo de hongos que alimentan a toda la comunidad. ¿Cómo lo hacen? Con un sistema de túneles, chimeneas y cámaras de aire perfectamente distribuidos que permiten que el aire circule constantemente. Entra fresco, sale caliente y todo sin mover una sola perilla. Este sistema de ventilación natural funciona mejor que el de muchos edificios humanos. Tanto así, que algunos arquitectos se han inspirado en estas estructuras para diseñar edificaciones sostenibles. Un ejemplo real es el Eastgate Center, un centro comercial y de oficinas ubicado en Harare, Zimbabue. Su arquitecto, Mick Pierce, estudió a las termitas y replicó su modelo en un edificio de gran escala. ¿El resultado? Un ahorro de hasta un 90% en consumo de energía en comparación con edificios similares. Nada mal para una idea sacada de un insecto de apenas unos milímetros. Ahora, pongámoslo en contexto cotidiano. Piensa en esos días calurosos de verano en los que tienes que encender el aire acondicionado a tope o en invierno cuando no puedes vivir sin calefacción. Todos esos sistemas consumen energía, generan gases contaminantes y cuestan dinero. Las termitas, sin embargo, llevan millones de años usando arquitectura bioclimática sin necesidad de un solo kilovatio.
Y nosotros, con toda nuestra tecnología, apenas estamos empezando a aprender de ellas. Esto nos lleva a reflexionar sobre el poder de la naturaleza como maestra. La biomimética, una ciencia que estudia cómo imitar los diseños naturales para resolver problemas humanos, está ganando terreno. Desde trenes inspirados en el pico del martín pescador hasta pinturas que imitan las alas de las mariposas para repeler calor, cada vez más soluciones provienen de observar a los verdaderos ingenieros, los animales. Así que, la próxima vez que veas un montículo de termitas, no lo mires con desdén. Estás ante una obra arquitectónica avanzada, construida sin planos, sin concreto y sin errores de cálculo. Una estructura que, en muchos sentidos, nos supera. Y ahora dime, si las termitas pueden lograr algo tan increíble con barro y saliva, ¿cuántas soluciones sostenibles estaríamos ignorando al no mirar con atención cómo funciona el resto del mundo natural? ¿Sabías que el tierno y curioso ornitorrinco macho puede inyectar veneno con las patas traseras? Aunque parece sacado de una caricatura, con pico de pato, cuerpo de nutria y cola de castor, este animal australiano tiene un lado bastante oscuro que no muchos conocen. Es uno de los pocos mamíferos venenosos del mundo, pero no estamos hablando de un simple rasguño. Los machos del ornitorrinco tienen unos espolones afilados en sus patas traseras que durante la época de apareamiento se conectan a una glándula productora de toxinas. ¿Y para qué lo usan? No es para cazar, como muchos imaginarían, sino para pelear. Cuando se enfrentan a otros machos por el derecho de aparearse con una hembra, estos espolones actúan como verdaderas agujas hipodérmicas, inyectando veneno que puede causar un dolor tan intenso que ni siquiera la morfina logra calmarlo por completo. ¿Te imaginas estar caminando por un río tranquilo en Australia, ver un animalito simpático, acercarte por curiosidad y de repente, ¡zas!, un espolón venenoso directo al tobillo? Tranquilo, no morirías, pero sí podrías estar días o incluso semanas sufriendo un dolor insoportable, con inflamación severa y pérdida de movilidad. Y lo más increíble, no hay tratamiento específico. El cuerpo simplemente tiene que resistirlo. Este tipo de defensa es muy poco común en mamíferos. De hecho, tan solo unos pocos más tienen mecanismos venenosos como el solenodonte, un mamífero parecido a la musaraña, pero ninguno con el estilo del ornitorrinco. Y aunque las hembras también tienen espolones, estos no están conectados a glándulas venenosas, lo que convierte al macho en el único portador de esta defensa biológica. Lo fascinante del veneno del ornitorrinco es que tiene una composición única, diferente al de serpientes o insectos. Contiene proteínas que los científicos aún estudian, con la esperanza de que algún día sirvan como base para nuevos medicamentos. Un veneno que podría ayudar a curar. Irónico, ¿no? Y aún así, con todo este arsenal natural, el ornitorrinco sigue siendo una especie en peligro, amenazada por la pérdida de hábitat, la contaminación y el cambio climático. Es un recordatorio de lo frágiles que pueden ser incluso los animales más sorprendentes. Así que la próxima vez que veas un dibujo de un ornitorrinco y pienses, ¡qué animal tan chistoso!, recuerda que detrás de esa carita simpática se esconde un luchador implacable de la naturaleza. Un pequeño mamífero que combina lo tierno con lo letal. Ahora dime, si un animal tan extraño y aparentemente inofensivo esconde un secreto tan poderoso, ¿cuántas otras criaturas que damos por sentadas estarán guardando habilidades asombrosas que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que hay personas que nacen sin la capacidad de sentir dolor? No es una exageración ni un superpoder de película. Es una rara condición genética que les impide experimentar uno de los mecanismos de defensa más importantes del cuerpo humano. Así como lo oyes, pueden fracturarse un brazo, quemarse con agua hirviendo o incluso tener una apendicitis sin darse cuenta, porque simplemente no sienten nada. Esta condición se llama insensibilidad congénita al dolor, y aunque al principio pueda sonar como algo increíble,
¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de sentir dolor durante una migraña o después de un golpe en el dedo chiquito del pie? En realidad es una pesadilla silenciosa. Imagina a un niño pequeño que se cae jugando. En vez de llorar, se levanta y sigue corriendo, pero sin saber que se ha roto una pierna. O una niña que toca accidentalmente una estufa encendida y no reacciona, porque su cuerpo no le avisa del daño. Sin dolor, no hay alarma. Y sin alarma, el peligro se vuelve invisible. Esta rareza ocurre por mutaciones en genes como el SCN9A, que básicamente apagan las conexiones nerviosas encargadas de llevar la señal del dolor al cerebro. El cuerpo recibe el golpe, el corte o la quemadura, pero no hay respuesta. Como si alguien silenciara la sirena de incendio mientras todo arde a tu alrededor. En casos más extremos, estas personas tampoco sudan. Sí, leíste bien, porque algunas de estas mutaciones afectan también la función de las glándulas sudoríparas. Esto se convierte en un problema doble. No sienten dolor y tampoco pueden regular bien su temperatura corporal. Resultado: riesgo de golpes de calor, deshidratación y fiebre sin control. Todo esto sin que se den cuenta. Y aunque parezca que podrían vivir sin dolor como si nada, la realidad es que suelen tener una vida llena de riesgos. Los padres de estos niños deben vigilarlos constantemente. Algunos usan cascos o protecciones especiales incluso dentro de casa. No porque sean frágiles, sino porque son vulnerables sin saberlo. No tener dolor los vuelve casi invencibles, hasta que dejan de serlo. Ahora bien, no todo es negativo. Esta extraña condición ha despertado el interés de científicos y médicos que buscan formas de aliviar el sufrimiento en pacientes con dolores crónicos. Si logramos entender cómo funciona esta desconexión genética del dolor, tal vez podamos diseñar medicamentos que apaguen esa señal solo cuando es realmente insoportable, sin afectar el resto de las funciones del cuerpo. Entonces, la próxima vez que sientas un dolor de cabeza, un piquete de abeja o un simple calambre, recuerda que esa molestia también te está protegiendo, porque a veces el dolor no es el enemigo, sino un guardián silencioso que nos mantiene vivos. ¿Y tú, si pudieras apagar el dolor con solo un interruptor, lo harías? Aunque eso significara no saber nunca más si algo dentro de ti está mal. ¿Sabías que hay personas que tienen dos tipos de sangre distintos en su cuerpo? Así como lo oyes. No es el guión de una película de ciencia ficción ni un caso de mutación estilo cómic. Es una rareza biológica real llamada quimerismo humano y está documentada científicamente. Imagina por un momento que naciste con el ADN de dos personas diferentes. Técnicamente, eres tú, pero también tu gemelo no nacido. Esto sucede cuando dos embriones se fusionan en el vientre materno en las primeras semanas del embarazo. En lugar de desarrollarse como gemelos separados, los embriones se mezclan y forman un solo cuerpo, con dos códigos genéticos distintos. Es como si copiaras dos recetas en una sola hoja y el pastel saliera igual, pero con ingredientes de ambas. Uno de los casos más impactantes fue el de Lydia Fairchild, una mujer estadounidense a la que casi le quitan la custodia de sus hijos porque las pruebas de ADN decían que no era su madre. ¿Cómo? Resulta que el ADN de su sangre no coincidía con el de sus hijos, pero el de sus ovarios sí. Su cuerpo contenía dos juegos de ADN, uno que había heredado a sus hijos y otro que circulaba por su sangre. Literalmente, llevaba en su interior a su hermana gemela, y no lo sabía. Otro ejemplo es Taylor Moore, una modelo y cantante que descubrió que tenía dos tipos de sangre y una línea visible en su abdomen que divide su piel en dos tonos. Por años pensó que era una simple marca de nacimiento, hasta que un análisis reveló que en realidad era el resultado de una fusión embrionaria. Una mitad de su cuerpo pertenece a un ADN y la otra mitad a otro. Es una quimera humana viviente y sí, puede donar sangre de un tipo y necesitar otro distinto en una emergencia médica. El quimerismo no solo se queda en la sangre.
puede afectar órganos, piel, cabello y hasta el sistema inmunológico. Algunas personas descubren su doble genética por casualidad, como al hacerse pruebas de ADN para buscar antepasados o compatibilidad de trasplantes. En ciertos casos puede causar confusión médica, como rechazos inmunológicos inexplicables o enfermedades autoinmunes. Y aunque parezca algo sacado de una historia de superhéroes, no hay nada mágico en esto. Excepto, claro, el hecho de que un solo cuerpo pueda contener más de un origen. Es una muestra de que el cuerpo humano es mucho más misterioso y sorprendente de lo que creemos. Así que la próxima vez que pienses en tu identidad, tu sangre o tu ADN, recuerda, puede que no seas tan único como crees. O tal vez lo seas el doble. ¿Y tú? ¿Te animarías a hacer una prueba genética para descubrir si hay más de una historia dentro de ti? ¿Sabías que hay una enfermedad rara que impide dormir hasta que la persona muere? No se trata de un simple insomnio, sino de una condición llamada insomnio fatal familiar, IFF, una de las enfermedades más extrañas y aterradoras que existen. Imagina que, sin razón alguna, empiezas a perder la capacidad de dormir, y no por unos días o semanas, sino por el resto de tu vida, hasta que finalmente el cuerpo no puede resistir más. Eso es lo que ocurre con esta rara condición. El insomnio fatal familiar es causado por una mutación genética en un gen llamado PRNP, que produce proteínas mal plegadas llamadas priones. Estos priones se acumulan en el cerebro, dañando de manera progresiva las células nerviosas, lo que afecta la capacidad del cerebro para controlar el sueño. Es como si una pieza fundamental del rompecabezas del sueño simplemente dejara de encajar. Con el tiempo, las personas que padecen IFF dejan de poder dormir por completo, y esto comienza a afectar cada parte de su vida. Los síntomas de esta enfermedad comienzan entre los 30 y los 60 años, y el primero en aparecer es la incapacidad de conciliar el sueño. Lo que empieza como una simple dificultad para dormir se convierte en un insomnio progresivo que empeora día a día. Pero esto no es todo. El insomnio viene acompañado de alteraciones físicas, como fiebre, sudoración excesiva, pérdida de peso y presión arterial alta. Al mismo tiempo, la persona empieza a experimentar problemas cognitivos, como pérdida de memoria, dificultades para hablar y falta de coordinación. Todo esto se intensifica con el tiempo, a medida que la enfermedad avanza. El deterioro mental y físico se vuelve irreversible. Las personas se vuelven incapaces de realizar tareas simples, y el daño cerebral es tan extenso que al final la vida de la persona termina. Lo más aterrador de todo esto es que, por ahora, no hay cura. El tratamiento se limita a aliviar los síntomas, pero no hay manera de detener la progresión de la enfermedad. Los pacientes que sufren de insomnio fatal familiar generalmente viven entre 7 meses y 3 años después de que los síntomas comienzan, aunque en algunos casos la esperanza de vida es aún más corta. Aunque el IFF es extremadamente raro, afectando solo a unas pocas decenas de personas en todo el mundo, ha sido objeto de investigación científica. Los investigadores están trabajando para entender cómo los priones afectan al cerebro y buscan maneras de detener este daño. En lugares como España, se están llevando a cabo investigaciones sobre terapias génicas para tratar de frenar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, aún estamos lejos de tener una solución. Entonces, si el sueño es una de las funciones más esenciales para nuestro cuerpo, ¿qué ocurre cuando nuestra capacidad de descansar se destruye de manera irreversible? ¿Podremos algún día encontrar una forma de revertir este devastador trastorno? ¿Sabías que una simple ilusión óptica puede hacerte tropezar o incluso perder el equilibrio sin que nadie te empuje? No es broma. Tu cerebro, tan brillante y poderoso, a veces se deja engañar por lo que ve, y tu cuerpo paga las consecuencias. Imagina esto. Estás en una sala de espejos o caminando por un pasillo con líneas diagonales pintadas en el piso.
Tus ojos captan una imagen, pero tu sentido del equilibrio, que también depende de tus oídos y de lo que sienten tus músculos, recibe señales totalmente distintas. Resultado: das un paso torpe, pierdes el equilibrio por un instante, o incluso te tambaleas como si algo invisible te hubiera empujado. Todo porque lo que ves no concuerda con lo que tu cuerpo siente. El equilibrio humano es una coreografía perfecta entre tres sistemas: el visual, tus ojos, el vestibular, el oído interno, y el propioceptivo, tus músculos y articulaciones. Cuando todo está en armonía, caminas como un campeón. Pero cuando una ilusión óptica le manda información falsa a tu cerebro, se rompe la coordinación y ¡boom!, un paso en falso. ¿Te ha pasado alguna vez que vas en un tren detenido, el de al lado empieza a moverse y sientes que tú también te estás desplazando? Ese es un ejemplo clásico. Tus ojos dicen, nos movemos, pero tus músculos y tu oído interno dicen, estamos quietos. Esa confusión de datos genera una breve desorientación. Es como si tu cerebro entrara en pánico y dijera, ¿a quién le creo? Otro ejemplo. Las escaleras mecánicas apagadas. Subes confiado, como si estuvieran funcionando. Pero al pisar, te tambaleas, ¿verdad? Tu cuerpo ya se había preparado para el movimiento, pero como no ocurre, todo tu sistema de equilibrio queda confundido. Eso no es torpeza. Es tu cerebro recibiendo señales falsas. Incluso los pisos con patrones que simulan movimiento pueden hacerte caminar raro. Algunos artistas callejeros juegan con esto. Pintan hoyos en la acera tan realistas que te detienes en seco. Tus ojos reaccionan con miedo, aunque tu cerebro sepa que es solo pintura. Ese mini susto y el brinquito que das es pura ilusión óptica jugando con tu instinto. Estas ilusiones también se han estudiado en laboratorios. Algunas pruebas muestran que ciertos patrones visuales pueden hacer que las personas cambien inconscientemente su postura para corregir una inclinación que solo existe en su mente. Tu cuerpo se adapta a algo que ni siquiera es real. Lo más fascinante es que no importa qué tan inteligente seas, todos estamos expuestos a estos trucos visuales. Nuestro cerebro simplemente está diseñado para confiar en la vista, y eso lo hace vulnerable. Entonces, si una imagen puede hacerte tropezar o perder el equilibrio, ¿hasta qué punto podemos confiar en nuestros sentidos cuando la realidad se mezcla con la ilusión? ¿Sabías que mientras duermes, tu cerebro hace limpieza y borra recuerdos innecesarios para dejar espacio a nueva información? Así como borras fotos borrosas de tu celular para liberar memoria, tu mente también necesita espacio para seguir funcionando bien. Imagina esto. Has tenido un día lleno de estímulos. Escuchaste música, viste anuncios, hablaste con amigos, pasaste memes, aprendiste algo nuevo en el trabajo o la escuela. Tu cerebro, que no descansa nunca del todo, lo guarda todo, al menos por unas horas. Pero cuando llega la noche y cierras los ojos, tu cerebro entra en modo mantenimiento. Durante el sueño, especialmente en las fases profundas y en la fase REM, tu mente empieza a revisar el archivo del día. ¿Esa conversación aburrida que tuviste con alguien en la fila del banco? No es necesaria. ¿El olor del bus en el que ibas? Tampoco. ¿Pero ese dato importante para tu examen o esa frase especial que te dijeron? Esos sí se quedan. Tu cerebro decide qué vale la pena conservar y qué puede borrar para no saturarte. Es como si tu mente tuviera un asistente nocturno que organiza tu escritorio mental. Guarda lo valioso en carpetas bien etiquetadas y arrastra lo inútil a la papelera de reciclaje. Y no solo borra, también hace espacio para que al día siguiente puedas aprender cosas nuevas sin colapsar. Un ejemplo fácil. ¿Has notado que después de una noche bien dormida recuerdas mejor lo que estudiaste? No es magia. Es tu cerebro diciendo, ok, esto era importante, lo guardo en la memoria a largo plazo. Pero si no duermes bien, esa información puede quedar desordenada o incluso perderse. Es como tratar de guardar documentos sin tener carpetas. Al final no encuentras nada. También pasa lo contrario. ¿Te ha pasado que no recuerdas nada de lo que comiste ayer a mediodía?
es porque tu cerebro decidió que ese recuerdo no era tan relevante y lo eliminó. Gracias a ese espacio liberado puedes recordar cosas nuevas hoy sin sentirte saturado. Esto tiene implicaciones importantes. Por ejemplo, en personas con insomnio crónico, el cerebro no tiene tiempo suficiente para hacer este barrido, y eso puede provocar problemas de memoria, dificultad para concentrarse y hasta cambios de humor. Y aquí viene lo más fascinante. Aunque no podemos decidir exactamente qué recuerdos borrar, aún sí podemos ayudar a nuestro cerebro a elegir mejor. ¿Cómo? Dándole buen descanso, evitando saturarnos de información inútil y priorizando lo que realmente queremos aprender o recordar. Así que la próxima vez que digas, duermo porque me gusta, recuerda que tu cerebro lo necesita tanto como tú. Dormir bien no es perder tiempo, es invertirlo en dejar espacio para todo lo que viene. Entonces, si el sueño puede ayudarnos a olvidar lo irrelevante y a reforzar lo valioso, ¿te imaginas lo que podrías lograr si aprendieras a usar tu descanso como una herramienta de memoria? ¿Sabías que un rayo puede caer más de una vez en el mismo lugar? No solo es posible, es algo que ocurre todo el tiempo. Y si no me crees, pregúntale al Empire State Building en Nueva York, que recibe entre 25 y 100 impactos de rayo cada año. Sí, lo leíste bien, hasta 100 veces en un solo año, como si los rayos tuvieran puntería. Este famoso rascacielos, con sus más de 440 metros de altura, se ha convertido en un imán natural para las tormentas eléctricas. Y no es el único. Los rayos no caen al azar como muchos piensan. De hecho, son selectivos. Buscan el camino más corto hacia el suelo y los objetos más altos y puntiagudos, como torres, árboles, antenas o rascacielos, se convierten en sus blancos favoritos. Es un poco como cuando estás tratando de llenar un balde de agua desde lo alto. Si hay un embudo apuntando hacia abajo, el agua irá directo allí. Pues lo mismo pasa con los rayos. El Empire State tiene una antena que funciona como ese embudo, atrayendo la descarga eléctrica hacia sí mismo. Y para evitar desastres, el edificio está diseñado con un sistema de pararrayos que redirige esa energía peligrosa hacia el suelo sin dañar la estructura ni a quienes están dentro. Ahora, imagina que estás en un parque y comienza una tormenta. A tu alrededor hay árboles altos, faroles y una cancha de fútbol con porterías metálicas. ¿Dónde crees que caerá un rayo si lo hace? Exacto, en lo más alto o metálico. Por eso siempre nos dicen que no debemos refugiarnos bajo árboles ni cargar paraguas con puntas metálicas cuando hay tormenta. Un dato curioso. Durante su construcción en 1930, los obreros del Empire State eran testigos de cómo los rayos golpeaban la estructura una y otra vez. Hoy en día, gracias a cámaras de alta velocidad y fotógrafos profesionales, tenemos impresionantes imágenes que capturan estos momentos en plena acción. Es como ver a la naturaleza lanzando su furia y el edificio aguantando sin pestañear. Y no se trata solo del Empire State. Otros rascacielos como la Torre CN en Toronto o el Burj Khalifa en Dubái también reciben frecuentes visitas eléctricas. La clave está en cómo están diseñadas estas estructuras. Son fuertes, están preparadas y utilizan tecnología que convierte un peligro mortal en una simple descarga controlada. Así que la próxima vez que escuches que un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar, ya sabes que es un mito. No solo puede hacerlo, lo hace constantemente. Y ahora dime, si los edificios pueden ser protegidos contra fuerzas tan poderosas como los rayos, ¿no deberíamos también nosotros aprender a protegernos mejor frente a lo que no controlamos? ¿Sabías que tu cerebro puede inventar recuerdos tan reales, tan cargados de emoción y tan detallados, que juras que realmente sucedieron, aunque jamás pasaron? Así es. Tu mente es capaz de crear una memoria falsa con escenas completas, sensaciones, diálogos e incluso olores. Y lo más impactante es que tú lo crees sin dudar. Imagina que un día estás convencido de haber ido de pequeño a la playa con tu familia. Recuerdas la arena caliente, el helado de coco derritiéndose en tu mano,
y cómo una ola te tumbó justo después de hacer tu primer castillo de arena. Pero luego tu madre te dice que ese viaje nunca ocurrió. ¿Te estaría ocultando algo? ¿Se está confundiendo? Nada de eso. Simplemente tu cerebro pudo haber rellenado un vacío con un recuerdo falso, porque así funciona. Este fenómeno tiene un nombre: memoria falsa. Y no es un error menor, es parte natural del funcionamiento del cerebro humano. Cada vez que recuerdas algo, tu mente no reproduce una película grabada, sino que reconstruye la historia, como si fuera un rompecabezas. Si falta una pieza, el cerebro inventa una que encaje. ¿Te ha pasado que discutes con un amigo porque ambos recuerdan algo de forma distinta? Tal vez tú juras que fue él quien rompió el florero en casa de tu abuela y él asegura que fuiste tú. Ambos están convencidos, ambos se ven como testigos fieles, y quizá ninguno tenga la razón completa. Es posible que ambos recuerdos estén distorsionados por el paso del tiempo, por lo que escucharon después o incluso por emociones asociadas. Esto ha sido demostrado por científicos como Elizabeth Loftus, quien implantó recuerdos falsos en personas solo con sugerencias. A algunos les hizo creer que se habían perdido de niños en un centro comercial. No solo lo creyeron, sino que lo contaron con detalles. ¿Qué llevaban puesto? ¿Cómo era la tienda? ¿Quién los ayudó? Todo inventado por sus propios cerebros. Y no necesitas un experimento para vivirlo. A veces ves una foto antigua con tu primo y te dices, me acuerdo de ese día. Pero lo cierto es que no estabas allí. La imagen, la historia repetida y tu deseo de pertenecer a ese recuerdo hicieron que tu mente lo adoptara como propio. Y lo más sorprendente, las emociones son clave. Si un recuerdo es triste, emocionante o divertido, tu cerebro lo fija con más fuerza, aunque sea falso. Por eso, puedes llorar por una historia que nunca ocurrió o reírte de algo que en realidad nunca viviste. Entonces, la gran pregunta es, si nuestros recuerdos pueden ser tan fácilmente manipulados por nuestra propia mente, ¿cuánto de lo que creemos que somos realmente pasó así? ¿Sabías que hay personas que justo cuando están a punto de quedarse dormidas, escuchan en su mente un sonido tan fuerte como una explosión, un disparo o un portazo, y no hay absolutamente nada a su alrededor? No es un fantasma, ni una alucinación, ni un trueno lejano. Se trata del extraño y poco conocido síndrome de la cabeza explosiva. A pesar del nombre tan dramático, no es que la cabeza literalmente explote. No hay dolor, no hay sangre, no hay fuego saliendo de las orejas. Lo que pasa es que, justo cuando el cuerpo está entrando en el sueño, el cerebro lanza una especie de bomba sonora completamente falsa. Es como si el cerebro activara un efecto de sonido de película de acción, pero sin avisar. Imagina que estás acostado, con las luces apagadas, arropado y listo para dormir. Te estás quedando dormido cuando de repente escuchas ¡pum! Un estruendo tan fuerte que te levantas de golpe, con el corazón acelerado, los ojos como platos, y mirando alrededor como si alguien hubiera tirado una bomba al lado de tu cama. Buscas con la mirada, revisas el celular, escuchas el silencio total y piensas, ¿estoy perdiendo la cabeza? Tranquilo, no estás loco. Solo tu cerebro te jugó una broma. Este fenómeno le ocurre a más personas de las que crees, pero pocos lo cuentan por miedo a que los tomen por locos. Algunos lo experimentan una vez en la vida. Otros, con más frecuencia, especialmente si están muy estresados, agotados o con problemas de sueño. Y aunque puede ser aterrador, es totalmente inofensivo. Nadie ha muerto por esto, ni le ha causado daño físico a nadie. Lo que sí es real es la angustia que puede provocar. Lo curioso es que no solo se escucha una explosión. Algunas personas relatan haber oído un zumbido fuerte, un timbre agudo, una voz que grita, un portazo o incluso el sonido de una guitarra eléctrica distorsionada, como si el cerebro estuviera probando efectos de sonido como DJ. ¿Y por qué pasa esto? Aunque no se conoce exactamente la causa, los expertos creen que ocurre cuando el cerebro se desconecta de forma descoordinada al entrar en el sueño.
Es como si una parte del cerebro apagara la luz y otra parte dijera, «Espera, aún no he terminado», y lanza ese estallido como una señal de error. Esto nos deja pensando, si el cerebro puede inventar sonidos tan reales sin ningún estímulo externo, ¿cuántas otras cosas podríamos estar experimentando, sentir, ver o escuchar que vienen solo de nuestra propia mente? ¿Qué tan poderosa es realmente nuestra percepción de la realidad? ¿Sabías que en los años 60 la CIA intentó convertir a un gato común y corriente en un espía con micrófono incorporado? No, no es una escena sacada de una película de espías ni una teoría loca de Internet. Fue un experimento real, clasificado durante décadas, llamado Operación Gatito Acústico. En plena Guerra Fría, la paranoia entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba por las nubes. Los espías no daban abasto y la tecnología aún no permitía micrófonos invisibles como los de hoy. Así que alguien en la CIA pensó, ¿y si usamos gatos? Son ágiles, silenciosos y nadie sospecha de ellos. Así nació uno de los proyectos más insólitos de espionaje. Eligieron a un gato, lo anestesiaron y le implantaron un micrófono en el canal auditivo, un pequeño transmisor de radio en la base del cráneo y una antena que recorría su columna hasta la cola. Básicamente, lo convirtieron en una grabadora peluda y viviente. Además, para evitar que se distrajera buscando comida, le modificaron quirúrgicamente la sensación de hambre. Una especie de espía con modo «no me interesa el atún». Después de años de entrenamiento y un gasto de alrededor de $20 millones, llegó el gran momento, la prueba de campo. La misión consistía en soltar al gato en un parque cerca de la embajada soviética en Washington, D.C., acercarse a dos diplomáticos y grabar su conversación. Suena fácil, ¿verdad? Pero la realidad fue un golpe, literal, de comedia negra. Apenas liberaron al gato, cruzó la calle y fue atropellado por un taxi. Así, sin más. Toda la operación fracasó en segundos. Y aunque se rumorea que se hicieron más pruebas después, el proyecto fue finalmente abandonado. Conclusión de la CIA: el gato no podía ser entrenado para llevar a cabo misiones de este tipo. Este caso real parece una caricatura del mundo del espionaje. Imagina a tu gato doméstico espiando conversaciones de tus vecinos o grabando tu reunión familiar sin mover una sola oreja. Claro, eso si no se distrae antes con una mosca, una caja o decide tirarse a dormir en medio de la misión. La Operación Gatito Acústico demuestra hasta dónde puede llegar la creatividad o desesperación humana cuando se trata de obtener ventaja en una guerra secreta. También nos recuerda que, aunque la tecnología y la ciencia pueden hacer cosas asombrosas, no todo lo que es posible es práctico. Entonces, si en los años 60 intentaron convertir a un gato en espía, ¿qué métodos secretos podría estar usando hoy la inteligencia moderna que aún no conocemos? ¿Sabías que estar en completa oscuridad durante solo unos minutos puede hacer que tu cerebro empiece a ver luces, colores o incluso formas que no existen? No, no es un sueño ni una película de ciencia ficción. Se trata de un fenómeno real del cerebro humano. Cuando tus ojos no reciben luz por un tiempo, tu mente entra en acción y empieza a encender fuegos artificiales, internos, sin necesidad de ningún estímulo externo. Increíble, ¿verdad? Este fenómeno se llama fosfenos, y no necesitas ser un astronauta ni vivir en una cueva para experimentarlo. Basta con apagar todas las luces de tu cuarto, cerrar bien las cortinas y quedarte allí por unos minutos, en silencio y sin mirar una pantalla. Al principio solo verás negro, pero poco a poco podrías empezar a notar pequeños destellos, como chispas, nubes de colores que cambian de forma o líneas que se mueven. Todo esto está ocurriendo únicamente en tu cerebro. Es como si tu mente dijera: no me estás dando nada que ver, así que yo me invento algo. ¿Por qué sucede esto? Nuestro cerebro no es un espectador pasivo.
está constantemente trabajando para interpretar lo que percibimos. Cuando los ojos no le envían señales por falta de luz, las neuronas visuales se activan por su cuenta, como si entraran en modo de entretenimiento propio. Es un poco como cuando no hay nada en la televisión y terminas viendo lo que sea. Bueno, tu cerebro hace lo mismo, pero con luces. Esto también les ocurre a personas ciegas o con pérdida de visión, en lo que se llama el síndrome de Charles Bonnet. Aunque sus ojos no funcionan correctamente, su cerebro sigue generando imágenes. Algunas personas ven patrones, otras ven paisajes completos, e incluso hay quienes ven personas u objetos inexistentes. No están perdiendo la razón. Es simplemente el cerebro tratando de llenar el vacío visual. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Algunos monjes y practicantes espirituales usan la oscuridad como herramienta para meditar o buscar experiencias místicas. Al privarse de la luz, pueden inducir visiones internas, introspección profunda o sensaciones de conexión espiritual. También se ha investigado este fenómeno en experimentos de privación sensorial, donde incluso personas comunes pueden empezar a alucinar sin necesidad de drogas ni enfermedades. Ahora piensa en esto. Si tu cerebro puede crear imágenes tan vivas y convincentes solo porque no recibe estímulos, ¿cuántas de las cosas que creemos ver día a día podrían estar influenciadas o distorsionadas por nuestra propia mente? ¿Hasta qué punto podemos confiar en nuestros sentidos como reflejo fiel de la realidad? ¿Sabías que cuando miras las estrellas en el cielo, podrías estar viendo luces que salieron de cuerpos celestes que ya no existen? Sí, así de loco como suena. Estás mirando el pasado, literalmente. Es como si cada estrella fuera una pequeña máquina del tiempo que nos lanza imágenes de lo que fue, no de lo que es. Imagina que enciendes una linterna en la cima de una montaña y alguien a muchos kilómetros la ve un rato después. Ahora cambia la linterna por una estrella, y esos kilómetros por años luz. Un año luz equivale a casi 9.5 billones de kilómetros. Así que, cuando una estrella está, digamos, a 500 años luz de nosotros, lo que vemos es la luz que salió de ella hace 500 años. ¿Qué hacíamos aquí hace 5 siglos? Bueno, por ejemplo, en ese tiempo todavía no existía la bombilla, ni el internet, ni siquiera los automóviles, pero la luz de esa estrella ya venía en camino. Algunas estrellas que observamos podrían haberse apagado hace mucho. Puede que hayan explotado en una supernova o colapsado en un agujero negro. Sin embargo, como su luz sigue viajando, todavía las vemos brillar. Es como si alguien te manda una carta, pero mientras tú la lees, esa persona ya se mudó, o peor, desapareció, y no te enteras hasta mucho después. Un ejemplo fácil es Betelgeuse, esa estrella gigante y rojiza en la constelación de Orión. Está a unos 650 años luz de distancia. Eso quiere decir que la luz que vemos hoy salió de ella en el siglo XIV. Si explotó el año pasado, aún no lo sabremos hasta dentro de unos 649 años más. A eso se le llama una demora cósmica. Ahora bien, no todas las estrellas que ves están muertas. Muchas siguen activas, porque sus vidas son tan largas que incluso si su luz tarda cientos o miles de años en llegar a nosotros, siguen existiendo. Las estrellas como nuestro Sol viven por miles de millones de años. Así que ver el pasado no significa necesariamente ver fantasmas estelares, pero sí significa que el universo que miramos nunca es el presente. Es como si en el cielo estuviera ocurriendo una obra de teatro, pero con escenas grabadas hace siglos. Una función que se repite una y otra vez hasta que la luz se extingue. Y nosotros, los espectadores en este pequeño planeta azul, apenas estamos empezando a entender el libreto. Así que la próxima vez que salgas por la noche, mira hacia arriba y piensa, ¿cuántas de esas luces siguen ahí realmente? ¿Y qué más secretos del universo estamos viendo demasiado tarde? ¿Sabías que una sola explosión estelar puede liberar más energía en segundos que todo lo que el Sol emitirá durante sus 10.000 millones de años de vida? Sí,
Estamos hablando de las supernovas, esas brutales despedidas cósmicas que no solo estremecen el universo, sino que también lo transforman. Imagina que el Sol fuera una vela. Ilumina, calienta, da vida. Pero ahora imagina que esa vela fuera aplastada por una bomba nuclear del tamaño de un planeta. Eso es, más o menos, lo que ocurre cuando una supernova entra en escena. Las supernovas no son fuegos artificiales espaciales. Son explosiones tan poderosas que en segundos pueden liberar más energía que la que nuestro Sol entero emitirá durante toda su existencia. Literalmente, es como encender millones de soles y luego verlos desaparecer. ¿Cómo sucede algo tan colosal? Cuando una estrella masiva, mucho más grande que el Sol, llega al final de su vida, su núcleo ya no puede soportar el peso de su propia gravedad. Entonces, colapsa sobre sí mismo, y en ese colapso, libera una cantidad absurda de energía. Es como si una montaña entera se comprimiera en un grano de arroz, y luego explotara como si le hubieras metido dinamita. Un ejemplo impresionante fue la supernova 1987A, que estalló en una galaxia cercana a la nuestra. Fue tan brillante que por un breve tiempo pudo verse a simple vista desde la Tierra. Esta explosión arrojó al espacio elementos como oxígeno, hierro y carbono, los mismos que componen nuestros cuerpos, nuestras casas e incluso nuestros celulares. Literalmente, estamos hechos de polvo de estrellas. Y aquí viene lo más loco. La mayor parte de la energía liberada por una supernova ni siquiera la vemos. Se libera en forma de neutrinos, unas diminutas partículas que atraviesan la materia como si nada. En el caso de 1987A, millones de neutrinos atravesaron la Tierra. Y también a ti. Pero no te preocupes, no hacen daño. Solo están contando la historia del universo en un lenguaje que apenas estamos empezando a comprender. Pero más allá de su espectáculo visual, las supernovas cumplen un rol vital. Son las fábricas del universo. Sin ellas, no existirían muchos de los elementos pesados que hoy están en tu sangre, en los océanos o en el metal de tu bicicleta. Si alguna vez has usado un tenedor de acero inoxidable o admirado una joya de oro, dale las gracias a una supernova. Ahora bien, si una supernova puede producir tanta energía, generar los ingredientes de la vida y dejar una marca eterna en el cosmos, ¿cuántos otros eventos increíbles estarán ocurriendo allá afuera, justo ahora, sin que siquiera los notemos? ¿Sabías que algunas personas pueden sentir dolor en órganos que ya no tienen? Suena como un capítulo de ciencia ficción, pero es completamente real. Se llama dolor fantasma visceral, y aunque es menos conocido que el famoso dolor del miembro fantasma, que sienten muchos amputados, es igual de impactante y desconcertante. Imagina que te han quitado la vesícula biliar porque te causaba problemas. Pasan los meses, ya todo sanó. Pero un día, sin previo aviso, sientes una punzada justo donde solía estar. Te tocas, te alarmas, pero ahí no hay nada. Es como si tu cuerpo aún creyera que esa parte sigue ahí. Y peor aún, que algo anda mal con ella. Esto ocurre porque tu cerebro tiene una especie de mapa de todo tu cuerpo. Cada órgano, cada músculo, cada dedo tiene su representación en la mente. Y cuando un órgano desaparece, ese mapa no se actualiza tan fácil. Es como si borraras un archivo de tu computadora, pero el acceso directo todavía estuviera en el escritorio. Si haces clic ahí, obtendrás un error. O en el caso del cuerpo, una señal de dolor. Un ejemplo muy común es con el útero. Muchas mujeres que han pasado por una histerectomía, cirugía para retirarlo, reportan sentir calambres como si aún tuvieran su menstruación. Esos calambres no son psicológicos ni inventados, son reales, en el sentido de que el cerebro está enviando señales como si el útero aún existiera. Lo mismo sucede con personas que han perdido parte del intestino, un riñón o incluso un pulmón. Algunos sienten presión, ardor o una sensación de hinchazón en áreas donde, físicamente, ya no hay nada. El sistema nervioso,
sobre todo los nervios que estaban conectados a ese órgano, no se desactivan automáticamente. A veces siguen enviando información caótica que el cerebro interpreta como dolor. Es como cuando tu celular vibra y juras que recibiste un mensaje, pero no hay nada. Eso se llama vibración fantasma, y es un truco del cerebro. El dolor fantasma visceral es igual, solo que mucho menos gracioso y mucho más molesto. Y si te preguntas si esto tiene tratamiento, la respuesta es complicada. En algunos casos, se logra aliviar con terapias físicas, medicamentos o incluso con estimulación cerebral. Pero no hay una cura definitiva, porque el problema está en la percepción, no en el órgano que ya no está. Así que la próxima vez que alguien te diga que le duele algo que ya no tiene, no te rías ni lo mires raro. Podría estar viviendo una lucha interna con su propio cerebro. Ahora dime, si el cuerpo puede sentir cosas que ya no existen, ¿qué otras mentiras podría estar contándonos sin que nos demos cuenta? ¿Sabías que en el centro de la Tierra hay una presión tan brutal que equivale a tener más de 3 millones de atmósferas aplastándote? Sí, como si el peso del aire que sientes todos los días se multiplicara por 3 millones y te cayera encima de golpe. Es tan extremo que si pudieras bajar hasta el núcleo, te sentirías como si todo el planeta estuviera encima de ti. Literalmente. Vamos a ponerlo en palabras más terrenales. Imagínate sosteniendo una botella de refresco. La presión dentro es apenas un poco más alta que la atmosférica, pero cuando la agitas y la abres, ¡boom!, sale disparado el líquido. Ahora, imagina esa presión multiplicada millones de veces. Así es como se siente allá abajo en lo más profundo del planeta. La Tierra tiene capas como una cebolla. Está la corteza, donde vivimos. Luego el manto, una roca tan caliente que fluye como lava, el núcleo externo, líquido, y el núcleo interno, que es como una bola sólida de hierro y níquel. Y ahí es donde se esconde la presión estrella de esta historia. Más de 3.6 millones de atmósferas. Eso es aproximadamente 360 gigapascales. ¿Y sabes qué es lo más loco? A pesar de que la temperatura ahí abajo supera los 5000 grados Celsius, ese núcleo interno no se derrite. ¿Por qué? Por la pura y aplastante presión. Es como si alguien metiera un trozo de hierro en un horno ardiente, pero lo comprimiera con tanta fuerza que simplemente no pudiera derretirse. Y esa locura de condiciones no es solo un dato curioso. Esa presión y temperatura hacen que el núcleo externo se mueva, generando corrientes de metal líquido que crean el campo magnético de la Tierra. Ese campo magnético es como un escudo invisible que nos protege del sol, desviando las partículas peligrosas que vienen con el viento solar. Sin ese escudo, probablemente no estaríamos aquí. Este fenómeno de presión extrema no se limita solo al planeta Tierra. En lugares como Júpiter o en el interior de estrellas, se alcanzan presiones aún más absurdas, capaces de romper las leyes de la física que conocemos. De hecho, los científicos estudian estas presiones extremas para entender cómo se forman planetas, qué materiales pueden sobrevivir allí y hasta cómo funciona el universo en condiciones extremas. Así que, la próxima vez que pises el suelo, recuerda que a miles de kilómetros bajo tus pies, hay un infierno de presión sosteniendo todo el sistema que hace posible la vida. Un mundo completamente inalcanzable, pero vital para nuestra existencia. ¿Y tú qué crees? Si algún día logramos llegar hasta el núcleo, ¿sobreviviría alguna máquina humana a semejante aplastamiento? ¿Sabías que hay un material que no es completamente sólido ni líquido, pero aún así lo ves todos los días en tu televisor, celular o computadora? Se llaman cristales líquidos, y aunque su nombre suena a algo sacado de una historia de ciencia ficción, son parte esencial de la tecnología moderna. Sin ellos, muchas de nuestras pantallas simplemente no funcionarían. Imagina una sustancia que tiene la organización de un sólido, pero que al mismo tiempo puede fluir como un líquido. No es hielo ni agua, es algo intermedio. Los cristales líquidos tienen esta habilidad extraña. Sus moléculas se alinean de manera ordenada como en un sólido, pero pueden desplazarse como si fueran un líquido.
Esa combinación los hace únicos. ¿Pero para qué sirve esto? Bueno, cuando estas moléculas reciben una corriente eléctrica, cambian de orientación. Al hacerlo, afectan cómo pasa la luz a través de ellos. Así es como se crean las imágenes en las pantallas LCD, del inglés, pantalla de cristal líquido. Vamos a un ejemplo fácil. Imagina que tienes una persiana con láminas que puedes girar. Si están alineadas, dejan pasar la luz. Si las giras, bloquean la luz. Los cristales líquidos hacen exactamente eso, pero a nivel microscópico y a velocidades altísimas. Cada píxel en tu pantalla tiene una capa de cristales líquidos entre dos filtros polarizadores. Dependiendo de la corriente que les llega, los cristales se acomodan y dejan pasar más o menos luz, creando distintos colores y formas. Esto no solo es genial, es increíblemente práctico. Por eso usamos pantallas LCD en relojes, calculadoras, tablets, monitores, cámaras y hasta electrodomésticos. Y gracias a que los cristales líquidos consumen muy poca energía, son perfectos para dispositivos portátiles que necesitan durar muchas horas sin recargarse. Hay varios tipos de tecnologías que usan cristales líquidos. Una muy común es la TN, Twisted Nematic, que se usa en pantallas baratas y rápidas, como las de algunos monitores gamers. También está la IPS, In-Plane Switching, que ofrece mejores colores y ángulos de visión, ideal para diseñadores y editores de fotos. Cada una se aprovecha de las propiedades únicas de los cristales líquidos. Es curioso pensar que algo tan invisible para nuestros ojos, moléculas que se mueven y giran miles de veces por segundo, sea lo que nos permite ver películas, leer mensajes o jugar videojuegos. Están ahí, haciendo su trabajo silenciosamente, en millones de pantallas alrededor del mundo. Entonces, la próxima vez que mires tu serie favorita o juegues un nivel difícil en tu celular, recuerda que hay un ejército de cristales líquidos trabajando para ti. Y ahora dime, si algo tan extraño como un líquido sólido puede cambiar el mundo, ¿qué otras cosas invisibles lo estarán haciendo ya sin que nos demos cuenta? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.